El silencio de la madrugada en mi piso de Chamberí se rompió con una vibración sorda sobre la mesilla de noche. 3 de la mañana. En ese punto de la noche, una notificación nunca trae buenas noticias. Alargué la mano a ciegas, con los ojos entrecerrados por el destello de la pantalla, pensando que sería alguna alerta del servidor de la agencia o un correo de última hora de algún cliente insomne. Pero no era el trabajo. Era Instagram. @Isabela_Martínez, estamos comprometidos. La boda será el 14 de abril. Los queremos a todos con nosotros. Miré la pantalla sin comprender. El cerebro tarda unos segundos en procesar el impacto cuando la realidad se deforma de golpe. En la foto, un hombre con un traje oscuro impecable sonreía a la cámara con una seguridad que yo conocía de memoria. A su lado, una mujer vestida de marfil lo abrazaba por el cuello. El hombre era Marcos. El hombre con el que llevaba 6 años compartiendo mi vida, mis llaves, mis proyectos y mi cama. Froté mis ojos, pensando que el cansancio me estaba jugando una broma macabra. Volví a mirar. 1, 2, 3 veces. La foto no desaparecía. Los píxeles no cambiaban. Debajo de la imagen, la barra de comentarios no paraba de subir, 147 mensajes en apenas unas horas. ¡Qué gran pareja! Por fin lo hacéis oficial, nos vemos en Segovia, chicos. Los nombres de los comentarios empezaron a desfilar ante mis ojos como una lista de cómplices: Carlos, el mejor amigo de Marcos; Sofía, mi amiga de la universidad; Selena, su propia madre. Todos estaban allí. Todos lo sabían. Todos menos yo. El aire se me congeló en los pulmones. Apenas 12 horas antes, Marcos me había dejado en la puerta de mi casa con un beso en la frente y un te amo susurrado al oído. Todavía tenía su sabor en la boca y ahora estaba mirando el anuncio de su boda con otra mujer. No lloré. Sentí una frialdad extraña, un vacío metálico que me recorrió la espina dorsal y me aclaró las ideas de inmediato. Busqué el perfil de aquella mujer. Isabela. Su cuenta era pública. Empecé a hacer scroll hacia abajo y el estómago se me revolvió por completo. No era una aventura de una noche. Había fotos de viajes a la playa, cenas en restaurantes donde Marcos me había dicho que tenía reuniones de negocios, navidades compartidas. 1 año y 4 meses de doble vida minuciosamente planificada. Mi pulgar tembló sobre el icono de llamada. Estuve a punto de marcar su número, de gritarle, de exigirle una explicación a esa hora de la madrugada. Pero me detuve. Gané esa batalla. Si lo llamaba ahora, le daría la oportunidad de preparar su guión, de inventar otra de sus mentiras perfectas. Y yo no quería escuchar más mentiras. Busqué otro número en mi agenda. Camila. Ella aparecía en los comentarios de la foto con un corazón. Tardó 5 tonos en responder. Su voz sonaba ronca, pastosa por el sueño. ¿Valeria? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Dime que es una broma, Camila. Dije. Mi voz sonaba tan cortante que ni yo misma me reconocí. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Solo escuchaba su respiración agitada. Ese silencio la delató antes de que abriera la boca. Valeria, ¿has visto la publicación? Preguntó, y su tono cambió por completo, inundado por el pánico. La he visto. La fecha es el 14 de abril, en un viñedo de Segovia. Lo que quiero saber es desde cuándo lo sabes tú. Escúchame, tía, no es lo que piensas. Empezó a titubear Camila. Se escuchó el roce de las sábanas, se había incorporado en la cama. Tienes que calmarte. No me digas que me calme. No elevé la voz, pero la dureza de mis palabras hizo que ella se callara de golpe. Estás en los comentarios. Sofía también. Todo nuestro círculo de amigos está celebrando el compromiso del hombre con el que llevo 6 años. ¿Cuánto tiempo llevas guardándole el secreto a Marcos? Yo no le he guardado ningún secreto. Exclamó Camila, y su voz se quebró en un amago de llanto. Joder, Valeria, nosotras lo vimos hace unos 8 meses en un restaurante de la Latina. Estaba cenando con esa chica, con Isabela. Se notaba que no eran solo amigos. ¿Y decidisteis que era mejor no decirme nada?
Sentí como la traición de mis amigas me dolía casi tanto como la de Marcos. No, escucha. Marcos me vio. Me llamó al día siguiente, desesperado. Me juró por lo más sagrado que tú ya lo sabías todo. Me dijo que vuestra relación estaba rota desde hacía un año, que estabais viviendo un proceso de separación mutua pero que no querías hacerlo público todavía por el estrés de tu nuevo puesto en la agencia. Me dijo que si yo me metía, solo iba a causarte una crisis de ansiedad innecesaria. Solté una carcajada amarga, seca. ¿Y le creíste? A él. Era Marcos, Valeria. Se justificó Camila, llorando abiertamente. Llevabais 6 años juntos, parecía el hombre perfecto. ¿Cómo iba a pensar que era capaz de inventarse una mentira tan retorcida? Luego Sofía coincidió con ellos en una fiesta de cumpleaños a la que fue Isabela. Marcos volvió a insistir en que todo estaba hablado contigo. No queríamos hacerte daño, esperábamos que lo solucionarais entre vosotros. No era nuestro lugar. Era vuestro lugar porque erais mis amigas. La interrumpí, con una frialdad que me congelaba el pecho. Me habéis dejado ir a cenas, a cumpleaños, sonriendo como una idiota mientras todos a mi alrededor sabíais que mi vida era una farsa. Valeria, por favor, déjame ir a tu piso. Voy ahora mismo. No puedes estar sola. No vengas, Camila. Por favor, tía, déjame explicarte. Ya me has explicado bastante. Gracias por la honestidad, aunque llegue 8 meses tarde. Colgué antes de que pudiera replicar. Dejé el teléfono sobre la cama. Me levanté y caminé hacia el salón a oscuras. Mis manos estaban heladas. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde veíamos películas, donde planeábamos mudarnos a un piso más grande, donde él me prometía un futuro que nunca tuvo la intención de construir conmigo. Recordé cada palabra de Marcos durante el último año. Cada tengo cena con un cliente, cada se ha complicado la auditoría en la oficina, cada vez que guardaba el teléfono boca abajo con demasiada prisa al entrar yo en la habitación. Dios, qué estúpida había sido. Había aceptado todas sus explicaciones porque el coste de dudar de él era demasiado alto, porque prefería la comodidad de su mentira antes que el abismo de la verdad. Pero el abismo ya estaba aquí, iluminado por la pantalla de un móvil a las 3 de la mañana. Me quedé quieta, mirando hacia el ventanal que daba a la calle Sagasta. El dolor mutó en algo diferente, una resolución implacable. Marcos creía que me conocía. Creía que si yo descubría esto, estallaría en lágrimas, le suplicaría, le armaría un escándalo y terminaría perdonándolo como siempre hacía con sus pequeños errores. Él pensaba que tenía el control absoluto del tablero. No vas a tener este final, Marcos, me dije a mí misma en la oscuridad. No voy a ser la exnovia despechada que llora por las esquinas mientras tú caminas hacia el altar. Iba a darle exactamente lo que él quería, silencio. Pero un silencio que se convertiría en su peor pesadilla. En secreto, tomé la primera decisión de mi nueva vida. Una decisión que no iba a suavizar para nadie. Si él había diseñado una mentira perfecta, yo iba a dejar que se asfixiara en ella hasta el mismo día de su boda. A las 8 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez en la pantalla apareció su nombre, Marcos. Me quedé mirándolo unos segundos, respirando hondo, obligando a mi corazón a mantener un ritmo constante. Me aclaré la garganta para eliminar cualquier rastro de cansancio o de rabia y descolgué. «Hola», dije, con una voz impecablemente neutra. «Hola, Vale. Buenos días, mi amor». Su voz sonaba con esa calidez de siempre, esa que me había derretido durante 6 años y que ahora me sabía a veneno. Siento llamar tan temprano, pero sé que entras pronto a la agencia. Quería escucharte antes de que te metas en reuniones. ¿Qué detalle, Marcos? Dime. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Marcos era experto en detectar variaciones en mi estado de ánimo, así que tuve que esforzarme el doble para no flaquear. A ver, Vale. Te llamo porque me imagino que ya habrás visto la publicación de Isabela. O que alguien te habrá ido con el cuento. Madrid es un pañuelo y la gente es muy cotilla. Sí, la vi anoche. A las 3 de la mañana, concretamente. Joder, Vale, quería habértelo dicho yo en persona esta tarde, de verdad.
Pero Isabela bueno, se emocionó y lo subió sin avisar. Escúchame, sé que esto es un golpe, pero tenemos que ser maduros. Lo nuestro ya estaba herido de muerte, vale. Llevábamos meses arrastrándonos. Me entraron ganas de vomitar. ¿Meses arrastrándonos? Hacía una semana habíamos estado planeando las vacaciones de verano en Menorca. Ah, sí. No sabía que estábamos heridos de muerte, Marcos. Gracias por el diagnóstico. Respondí, manteniendo un tono plano, casi analítico. No me hables así, por favor, no te hagas la víctima. Utilizó su tono condescendiente de manual, ese gaslighting psicológico que también se le daba. Sabes perfectamente que te habías distanciado. Te has volcado tanto en tu ascenso en la agencia que me tenías completamente abandonado. Yo necesitaba a alguien que estuviera ahí, vale. Alguien que compartiera mis ambiciones, que me apoyara de otra manera. Isabela apareció en un momento en el que yo me sentía muy solo por tu culpa. Ella me admira, me necesita. Tú eres demasiado independiente, ya no me dejabas espacio para ser el hombre de la relación. O sea, que la culpa de que te cases con otra es que yo trabajo demasiado. Comprendo. No tergiverses mis palabras. Suspiró con fastidio. Solo digo que las cosas surgieron así. Su familia se mueve en los mismos círculos empresariales que yo ahora, su padre me está abriendo puertas muy importantes en el sector tecnológico. Es una decisión madura, de futuro. Espero que lo entiendas y que no montes un drama. No nos pega nada acabar a gritos después de todo lo que hemos sido. No voy a montar ningún drama, Marcos. Dije, y por primera vez sonreí en la oscuridad de mi cocina. Tienes razón. Si es lo que necesitas para tu carrera y tu felicidad, lo acepto. Me duele, claro, pero no voy a interponerme. Te deseo lo mejor con Isabela. Se produjo un silencio incómodo. Marcos no se esperaba una rendición tan rápida. Su ego necesitaba un poco de llanto, un poco de ruego para sentirse el centro del mundo. ¿De verdad lo entiendes? ¿No estás enfadada?, preguntó, descolocado. Estoy asimilándolo. Pero no te preocupes, no te voy a buscar, no habrá escenas. Que tengas un buen día, Marcos. Colgué antes de que pudiera colgarse otra medalla de madurez. Tenía las manos temblando de pura rabia, pero la trampa ya estaba puesta. Él se creía libre, a salvo. Pensaba que me había anulado con su discurso de manipulación. 2 horas después, me vestí con mi mejor traje de chaqueta y me planté en el barrio de Salamanca. No iba a trabajar, tenía una cita más importante. Había llamado a Elena, la madre de Marcos, inventándome que necesitaba devolverle unas llaves de su chalet de la sierra. Quedamos en la cafetería del Hotel Wellington, su lugar favorito para alternar con sus amigas de la alta burguesía madrileña. Elena ya estaba sentada a la mesa, impecable, con su collar de perlas y su melena perfecta, removiendo un té con una elegancia ensayada. Cuando me vio acercarme, compuso una mueca que pretendía ser de lástima, pero que solo destilaba incomodidad. Valeria, cariño, siéntate, dijo, señalando el sillón de enfrente. Menudo disgusto todo esto. Ayer cuando vi la foto de mi hijo con Isabela en las redes sociales me quedé, en fin, imagínate. ¿Qué formas de hacer las cosas tienen estos jóvenes de hoy en día? Me senté, la miré fijamente a los ojos y apoyé las manos sobre la mesa de mármol. No mientas, Elena. Te queda fatal. Elena se tensó. El camarero se acercó, pero le hice un gesto con la mano para que se marchara. No quería interrupciones. ¿Cómo dices, Valeria? Por favor, modera el tono, que estamos en un sitio público. Siseó, perdiendo un poco de su compostura. Sé perfectamente que conoces a Isabela desde hace casi un año. Sé que cenó en tu casa en Navidad mientras a mí me dijiste que te ibas con tus hermanas a Vaqueira. He visto las fotos que mi querido exnovio ha dejado guardadas en la nube. Así que ahórrate el papel de madre sorprendida. Elena se dio cuenta de que el teatro ya no funcionaba. Dejó la cucharilla sobre el plato con un golpe seco, se estiró la chaqueta e hincó su mirada en mí con una frialdad idéntica a la de su hijo. Mira, Valeria, vamos a hablar claro entonces. Dijo,
bajando la voz pero cargándola de veneno. Eres una chica estupenda, muy trabajadora, de verdad. Pero tienes que entender que una madre siempre busca lo mejor para su hijo. El padre de Isabela es el principal accionista del fondo de inversión que va a financiar la nueva startup de Marcos. Con esa boda, mi hijo se asegura estar en la cima del sector tecnológico antes de los 35. Y para conseguir eso, estaba bien pisotear a la mujer que ha estado pagando el alquiler de su piso mientras él no tenía un duro, ¿no? No seas ordinaria, Valeria. Esto es el mundo real, no una novela rosa. Marcos necesitaba una mujer con apellido, con contactos, una chica que supiera estar en una junta de accionistas y en una cena de gala. ¿Tú eres de clase media, de una familia normal y corriente de provincias? Ha sido una buena compañera de viaje para sus veintitantos, pero ahora Marcos juega en otra liga. Deberías retirarte con dignidad y dar las gracias por los años que has disfrutado a su lado. Cada palabra de Elena era un clavo en el ataúd de mi consideración por esa familia. No había moral, no había decencia, solo un interés económico asqueroso y un elitismo rancio. Retirarme con dignidad. Repetí, asintiendo lentamente. Es un buen consejo, Elena. Me alegra que lo entiendas, de verdad. Dijo ella, relajando los hombros y esbozando una sonrisa victoriosa. No ganes una enemistad innecesaria con nosotros. El mundo empresarial de Madrid es muy cerrado y nunca se sabe quién te puede recomendar. No te preocupes. No os voy a causar ningún problema. De hecho, espero que la boda salga inolvidable. Me levanté de la mesa sin tocar el café, dejé un billete de 10 euros sobre el mármol y salí del hotel. Al pisar la calle Velázquez, el sol de la mañana me dio en la cara. Marcos y su madre se creían los reyes del mambo, pensaban que me habían comprado con amenazas veladas y discursos de superioridad clasista. No tenían ni idea de que acababan de darme la motivación exacta que me faltaba para destruirlos. Pasé las siguientes 48 horas encerrada en el despacho de mi piso, con las persianas medio bajadas y el portátil echando humo. La rabia es un combustible excelente si sabes cómo canalizarla. No me dediqué a llorar por los rincones, me dediqué a escarbar. Marcos siempre había sido un descuidado con sus contraseñas, usando la misma combinación absurda para todo desde la universidad. Entré en su antiguo correo de soporte, ese que usaba cuando empezamos juntos, y también revisé los discos duros externos que se había dejado olvidados en la estantería del salón. Buscaba facturas, fechas, confirmaciones de hoteles con Isabela. Pero lo que encontré fue algo mucho peor. Algo que me vació el estómago por completo. Encontré la verdad sobre NextGen, el proyecto de consultoría tecnológica que lo había catapultado a la vicepresidencia de su empresa hacía 2 años. Aquel proyecto por el que el sector entero lo nombró joven promesa del año. Aquel proyecto que nos costó 3 semanas sin dormir, en las que yo redacté cada informe, reestructuré la estrategia de comunicación y diseñé el modelo de negocio mientras él se limitaba a sentir y a traerme cafés con fingida admiración. Frente a mis ojos se desplegaba una cadena de correos electrónicos entre Marcos y el director general de su compañía, fechada una semana antes de su ascenso. De Marcos Ruiz. Para Alberto de Juan, director general. Alberto, te adjunto la propuesta definitiva para la expansión digital. Como verás, el enfoque de narrativa transmedia y la reestructuración de la marca son completamente de mi autoría. Ha sido un trabajo duro de investigación propia. Respecto a la maquetación y corrección de estilo, contraté de forma externa a una conocida de confianza a la que ya he pagado en efectivo de mi bolsillo para evitar costes a la empresa. El mérito del núcleo estratégico es 100% mío. Una conocida de confianza. Así era como me había definido ante su jefe. La mujer que compartía su cama, la que había puesto todo su conocimiento y sus horas de descanso para salvarle el pellejo cuando él no sabía ni por dónde empezar el proyecto, era una simple conocida de confianza pagada con dinero negro. Cerré el portátil de un golpe. Sentí una punzada ardiente en las sienes. Agarré el bolso, las llaves y salí a la calle. No iba a esperar 3 meses para mirarle a la cara. Me planté en las oficinas de su empresa, una torre de cristal imponente cerca de Plaza de Castilla. No avisé en recepción, conocía a la chica de la entrada de las cenas de empresa y me dejó pasar sin dudarlo. Subí en el ascensor hasta la planta de dirección. Sabía que a esa hora Marcos no tenía reuniones externas.
Caminé por el pasillo central, ignorando las miradas de un par de compañeros que ya debían de saberlo de su compromiso. Empujé la puerta de su despacho sin llamar. Marcos estaba revisando unos papeles en su mesa de diseño. Al verme, dio un respingo y se le cayó el bolígrafo de las manos. «Valeria, ¿qué haces aquí? Te dije que hoy tenía una jornada complicada con los inversores», dijo, levantándose aprisa y mirando hacia la puerta acristalada, temiendo que alguien nos viera. «Cierra la puerta, Marcos», dije, entrando del todo y cruzándome de brazos. «Ciérrala si no quieres que monte el espectáculo que tanto miedo te da». Él tragó saliva, rodeó la mesa y cerró la puerta por completo, echando el pestillo con manos ligeramente torpes. Luego se giró hacia mí, intentando recuperar esa fachada de ejecutivo seguro de sí mismo. «A ver, vale, entiendo que estés pasando por un proceso difícil por lo de la boda, pero este no es el lugar. Esto es mi trabajo. ¿No puedes venir aquí a...?» «No vengo a hablar de tu boda». Lo corté, clavándole la mirada. «Vengo a hablar de NextGen. Vengo a hablar de la conocida de confianza a la que supuestamente pagaste en efectivo para hacer el trabajo que te dio este despacho». La cara de Marcos pasó por una transición rápida de colores, del blanco nieve al rojo vivo en 3 segundos. Intentó soltar una risa forzada, pero le salió un quejido ridículo. «No sé de qué me estás hablando. Estás mezclando las cosas porque estás despechada, vale. Es normal que busques motivos para atacarme, pero no te consiento que mezcles mi vida profesional con...». «Tengo los correos, Marcos». Lo fulminé con la voz baja, letal. «Tengo los correos que le mandaste a Alberto de Juan. Tengo los archivos originales con mis metadatos de autoría en Word y en Illustrator de hace 2 años. Tengo las plantillas que guardé en mi propio disco duro antes de pasártelas. Lo tengo todo». Marcos se quedó mudo. Apoyó las manos en su mesa, respirando con dificultad. El traje de 3.000 euros parecía quedarle grande de repente. Pero la culpa le duró poco, el ego y la arrogancia que le habían inculcado su madre y su nuevo estatus social tardaron apenas un instante en salir a flote. Su expresión se volvió fría, cínica. Se enderezó y se metió las manos en los bolsillos del pantalón. «¿Y qué vas a hacer, Valeria? ¿Vas a ir a llorarle a Alberto? ¿Vas a ir con el cuento de la novia herida que dice que el proyecto era suyo?». Soltó una carcajada despectiva. «Por favor, no seas ingenua. ¿Quién te va a creer? En este mundo las cosas funcionan así. Tú me ayudaste, sí, como hace cualquier pareja que se apoya. El mérito es de quien tiene la visión, de quien da la cara ante la junta, de quien sabe vender el producto. Tú estabas en tu casa redactando textos, yo estaba aquí cerrando los contratos. Me robaste el trabajo de 3 semanas y le dijiste a tu empresa que era todo tuyo para que te hicieran vicepresidente». Le recordé, dando un paso hacia él. La rabia me quemaba la garganta. «Me utilizaste en casa y me utilizaste en la oficina. Mira, Valeria, ponte como quieras», dijo, dando un golpe en la mesa, perdiendo los papeles por completo. «Pero pon los pies en la tierra. No tienes ninguna prueba legal que sostenga que ese proyecto no es mío. Todo lo que hagas ahora va a parecer una rabieta de exnovia loca que quiere destruir mi carrera porque me voy a casar con otra más rica y más guapa que ella. Si intentas airear esto, la única que va a salir perdiendo eres tú. Te vas a ganar una demanda por difamación que no vas a poder pagar en tu puta vida, y tu reputación en el sector de la comunicación va a quedar reducida a cenizas. Nadie contrata a una despechada que airea trapos sucios. Así que tú verás». Me quedé mirándolo. El hombre al que había amado durante 6 años se había disuelto por completo, dejando al descubierto a un monstruo de ambición, un parásito social que no tenía el más mínimo remordimiento. Y en ese preciso instante, toda la pena que pudiera quedarme dentro se transformó en piedra. «Tienes razón, Marcos», dije, suavizando la voz de golpe y mostrando una sonrisa helada que lo desconcertó. «Es tu palabra contra la mía. Sería una estupidez meterme en líos legales por algo que pasó hace 2 años». Marcos relajó los hombros, soltando un suspiro de alivio, creyendo que sus amenazas habían surtido efecto una vez más. «Me alegra que entres en razón, vale. De verdad. Es lo mejor para las 2 partes».
cada uno por su lado y sin rencores. Sin rencores. Repetí, tocando el pomo de la puerta. Disfruta de la tarde, Marcos. Que trabajes mucho. Salí de su despacho y caminé por el pasillo con paso firme, sin mirar atrás. Marcos pensaba que me había asustado con sus amenazas de demandas y reputación destruida. No se daba cuenta de que me acababa de dar la clave de su propia ruina. Él creía que yo iba a ir a su jefe a suplicar justicia. ¡Qué idiota! Yo no iba a destruir su carrera en un despacho oscuro frente a un director general. Iba a esperar al 14 de abril. Iba a esperar a que estuviera rodeado de toda la aristocracia financiera de Madrid, de toda su familia, de sus inversores y de su nueva esposa. Iba a dejar que subiera la escalera invisible de su éxito hasta el último peldaño, para que la caída doliera mucho más. Un mes antes de la boda, decidí que era el momento de mover mi pieza más arriesgada. Conseguir el teléfono privado de Isabela Martínez no fue difícil trabajando en una agencia de comunicación, solo tuve que tirar de un par de contactos en las revistas de Sociedad de Madrid. La cité en el Jardín Secreto, una cafetería bastante discreta cerca de la Plaza de España. Sabía que ella no aceptaría una reunión en un sitio donde pudiera cruzarse con conocidos de su círculo. Llegué 15 minutos antes. Cuando Isabela entró, lo hizo con la cabeza alta, pisando fuerte con sus tacones de aguja y una mirada cargada de una hostilidad que no intentaba ocultar. Se sentó a mi mesa sin saludar, dejó su bolso de marca en la silla contigua y me clavó esos ojos perfectos. «Tienes exactamente 10 minutos, Valeria», dijo, con una voz gélida, cortante, típica de quien está acostumbrada a mandar. «Si piensas que voy a escuchar los reproches de la exnovia despechada que no sabe cuándo retirarse, te has equivocado de persona. Marcos me lo ha contado todo sobre tus llamadas y tus amenazas de destruir su carrera». La miré fijamente, manteniendo una calma que pareció descolocarla un poco. Sonreí de medio lado y abrí mi bolso. «Vaya, veo que Marcos ha hecho bien sus deberes de manipulación contigo», respondí, sacando una tableta gráfica y un pequeño reproductor de audio. «Pero no he venido a suplicar, Isabela. He venido a traerte un regalo de bodas adelantado. Creo que te va a interesar bastante más que una vajilla de porcelana». «No me interesa nada de lo que venga de ti», dijo ella, haciendo el amago de levantarse. «No sé cómo tienes la desfachatez de convocarme aquí. Si te vas ahora, te vas a casar con un hombre que hace exactamente 3 días estuvo en mi piso de Chamberí metido en mi cama». Isabela se congeló a mitad de movimiento. Se quedó suspendida sobre el asiento, con los nudillos blancos de apretar el borde de la mesa. Volvió a sentarse lentamente, con la mandíbula tensa. «Eres una mentirosa muerta de hambre», siseó, bajando la voz para que no la escucharan en las mesas vecinas. «Marcos estuvo en Valencia hace 3 días en un congreso de logística digital. Me mandó fotos del hotel». «Ah, ¿el congreso de Valencia?». Desbloqueé la pantalla de la tableta y deslicé el primer archivo. «Qué curioso. Porque el miércoles por la noche, el GPS de su coche oficial estuvo aparcado en la calle Sagasta, justo debajo de mi ventana. Y mira, esta es la grabación de audio de esa misma noche. Escucha con atención, sobre todo a partir del minuto 2. Le pasé un auricular. Isabela, aunque intentaba mantener la fachada de superioridad, alargó la mano con un leve temblor y se lo puso. Le di al play. La voz de Marcos inundó el auricular con una nitidez insultante. «Vale, mi amor, no sabes el asco que me da tener que fingir con ella. El padre de Isabela es un pesado y ella es una soberbia que solo habla de marcas y de viajes. Pero es solo un trámite, te lo juro. En cuanto cerremos la ronda de financiación de la nueva empresa y firme las acciones a mi nombre, buscaremos la manera de estar juntos. Tú eres la mujer de mi vida, ¿vale? Isabela es solo una herramienta de inversión». Vi cómo el color de las mejillas de Isabela se desvanecía por completo, dejando paso a una palidez verdosa. Su respiración se volvió errática. Se quitó el auricular como si le quemara la oreja y lo tiró sobre la mesa. Esto puede estar manipulado. Hoy en día con la inteligencia artificial se puede imitar cualquier voz», dijo, intentando desesperadamente aferrarse a un clavo ardiendo, aunque sus ojos gritaban que sabía perfectamente que era él. «¿También he manipulado esto?».
Le mostré la pantalla de la tableta. Aquí tienes las capturas de nuestra conversación de WhatsApp de esa misma noche. Mira la fecha y la hora. Llego en 10 minutos, vale, prepárame un gin tonic. Y mira estas fotos. Conozco cada uno de sus lunares, Isabela. Llevo 6 años con él. ¿Quieres ver las fotos que me mandó desde su supuesto viaje de negocios de la semana pasada mientras tú estabas eligiendo las flores del altar? Isabela bajó la mirada hacia las pantallas. Sus ojos devoraban los mensajes, las fechas, las fotos donde Marcos aparecía sin camiseta en el salón de mi casa. Su orgullo de alta alcurnia, esa seguridad aristocrática con la que había entrado a la cafetería, se desmoronó en un segundo. ¿Ese maldito desgraciado?, susurró, y su voz ya no era la de una mujer soberbia, sino la de alguien que acaba de descubrir que toda su vida perfecta es un decorado de cartón piedra. Mi padre le ha comprado un chalet en La Moraleja como regalo de bodas. Le ha metido en el consejo de administración de 3 de sus filiales. Mi familia lo ha tratado como a un hijo. No lo han tratado como a un hijo, Isabela. Marcos se ha vendido como el producto perfecto para vuestras necesidades. Su madre, Elena, me dijo claramente que yo no tenía el apellido ni los contactos para estar a su altura, que tú eras el florero ideal para sus cenas de gala. Marcos os está utilizando a vosotros para subir en la escala social, y a mí me usaba como su refugio y su mano de obra barata. ¿Te suena el proyecto NextGen con el que se hizo famoso en el sector? Lo escribí yo. Todo entero. Y él se lo apuntó a su nombre. Isabela se llevó las manos a la cabeza, apoyando los codos en la mesa. Estaba asimilando el golpe de una traición multidimensional. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó de repente, levantando la vista, con los ojos inyectados en sangre y llenos de una rabia que ya no iba dirigida a mí. ¿Quieres que cancele la boda? ¿Quieres recuperarlo? Si piensas que te lo voy a devolver para que seas feliz con él, ¿estás lista? ¿Recuperarlo? Solté una carcajada limpia, sin una gota de amargura. No lo querría ni aunque fuera el último hombre sobre la tierra. Marcos está podrido por dentro, Isabela. No te estoy contando esto para salvarte a ti, ni para recuperarlo a él. Te lo cuento porque sé que eres una mujer orgullosa. Y sé que a una Martínez nadie la toma por idiota. Isabela entrecerró los ojos, captando por fin mis verdaderas intenciones. El dolor de la humillación empezó a transformarse en puro instinto de supervivencia y venganza. ¿Qué tienes pensado, Valeria?, preguntó, bajando la voz, con un tono que ya no guardaba distancias. Porque si cancelo la boda ahora, mi familia sufrirá el cotilleo de todo Madrid durante meses. Mi padre odia los escándalos públicos, preferirá taparlo todo, romper con él en privado y aquí no ha pasado nada. Y yo no quiero eso. No quiero que se vaya de rositas con una indemnización por despido. Exacto. Si cancelas ahora, él buscará otra excusa, otra mentira, y se irá a otra empresa a lamerse las heridas. Dije, acercándome más a ella a través de la mesa. Pero si esperamos, si dejamos que se crea el rey del mundo hasta el último segundo, la boda es en el Castillo Viñedo de Segovia. Interrumpió Isabela, y una sonrisa cruel, idéntica a la que yo llevaba semanas ensayando, empezó a dibujarse en sus labios. Van a ir los presidentes de las principales empresas tecnológicas del país. Estará la prensa de sociedad, los inversores de mi padre, toda la junta directiva de la empresa de Marcos. Lo sé. He visto la lista de invitados gracias a una amiga común. Asentí. Yo tengo preparado un montaje audiovisual con todas las pruebas, los correos de su fraude laboral, los audios donde se ríe de tu padre, las fotos de sus infidelidades semanales. Todo perfectamente editado y documentado. Solo necesito una cosa, Isabela. ¿El qué?, preguntó ella, sin parpadear. Necesito que el técnico de sonido y el encargado de la pantalla gigante del banquete sigan tus órdenes exclusivas ese día. Necesito que nadie pueda apagar ese proyector hasta que el video termine. Isabela se quedó mirándome durante un largo minuto. El silencio entre las dos era espeso, cargado de una complicidad eléctrica que jamás habría imaginado 24 horas antes. Dos mujeres que se suponía debían odiarse por el amor de un mentiroso, unidas por el deseo unánime de desollarlo vivo en público.
Finalmente, Isabela alargó la mano por encima de la mesa. Ya no tenía los dedos tensos. El encargado del catering y del equipo técnico de la finca es el primo hermano de mi madre. Dijo, con una voz extrañamente tranquila, casi profesional. Tendrás acceso total a la cabina de control. Marcos va a tener la boda que se merece, Valeria. Te lo aseguro. Le di la mano. El pacto estaba sellado. El mentiroso perfecto acababa de cavar su propia fosa, y nosotras dos íbamos a encargarnos de empujarlo dentro. Durante las últimas 2 semanas antes del 14 de abril, el mundo pareció seguir girando con una normalidad pasmosa. Marcos, completamente convencido de que me había neutralizado con sus amenazas legales y su palabrería barata, se relajó del todo. Ya ni siquiera se molestaba en disimular su absoluta felicidad en las redes sociales. Un martes por la tarde, mientras yo estaba terminando de repasar el montaje audiovisual en mi portátil, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto suyo. Corto, cínico y envuelto en ese papel de regalo de hombre maduro que tanto le gustaba usar. Marcos, vale, sé que estos días estarán siendo raros para ti con los preparativos de la boda saliendo en todos lados. Solo quería decirte que agradezco de corazón lo bien que te estás tomando todo. Demuestra la clase de mujer que eres. Te deseo lo mejor en tu vida, de verdad. Ojalá dejes el rencor atrás y encuentres tu camino, como yo he encontrado el mío. Te mereces ser feliz. Me entró una risa helada que me rasgó la garganta. ¿De verdad utilizaba esa coletilla barata de manual de autoayuda después de haberme estafado 6 años de mi vida? No le respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa del comedor y volví a concentrarme en la pantalla. No merecía ni el gasto de batería de un emoticón. En lugar de eso, abrí el chat de Telegram que compartía con Isabela. Nosotras no nos llamábamos, no nos enviábamos notas de voz. Todo se manejaba con una precisión quirúrgica, borrando los mensajes cada 24 horas para evitar que el sistema de sincronización del coche de Marcos o alguna notificación tonta en su iPad nos delatara. Valeria, el archivo final está listo. Está renderizado en alta definición y guardado en 3 dispositivos externos distintos. ¿Cómo va el tema técnico en Segovia? La respuesta de Isabela tardó apenas 2 minutos en llegar. Tecleaba rápido, directa al grano, como la ejecutiva agresiva que su padre había criado. Isabela. Mi primo Gonzalo ya ha dado las órdenes directas al equipo de realización del viñedo. El técnico multimedia tiene el archivo cargado en el servidor local de la finca bajo el nombre video-sorpresa-novios, MP4. Marcos piensa que es un regalo de mis amigas de la hípica. No sospecha absolutamente nada. Ayer estuvo fardando con mi padre de los nuevos inversores que vendrán a la ceremonia. Valeria, perfecto. ¿Tu padre sigue sin saber nada? Isabela, nada. Mi padre es un hombre de la vieja escuela, Valeria. Si se entera antes, monta un circo en privado, le parte la cara a Marcos en el despacho y cancela el banquete para salvar el apellido. Yo no quiero que salve nada. Quiero que vea al parásito que iba a meter en nuestras empresas delante de la gente que le importa. Nos vemos el sábado. Cerré la aplicación. El nivel de frialdad de Isabela me asombraba, pero la entendía perfectamente. A una mujer de su posición no la herías con el desamor, la herías con la humillación pública de haber sido tratada como una mercancía de cambio por un trepador social de 3 al cuarto. Al día siguiente, decidí que era hora de cerrar mi propio círculo. Fui a la universidad a reunirme con mi antiguo director de máster, el profesor Aranda. Hacía 3 años que había tenido que congelar mi proyecto de investigación final en narrativa transmedia porque los ingresos de la agencia no daban para más y porque Marcos siempre me repetía que el máster era un capricho teórico que no me iba a dar de comer. Nos sentamos en las sillas de plástico de su despacho, rodeados de carpetas y libros antiguos. Valeria, qué alegría verte por aquí, dijo el profesor Aranda, ajustándose las gafas. Me sorprendió mucho tu correo de lunes. Pensé que te habías olvidado por completo de la academia después de tu ascenso en la corporación. Nunca me olvidé, profesor. Dije, sacando un dossier impreso de mi carpeta. De hecho, he seguido trabajando en la estructura del proyecto en mis horas libres. He rediseñado por completo el modelo de distribución digital que dejamos a medias.
quiero reactivar la matrícula para el próximo trimestre. El profesor hojeó las páginas con rapidez, deteniéndose en los gráficos y las notas a pie de página. A medida que avanzaba, sus cejas se iban poblando de sorpresa. Pero bueno, esto es una maravilla, Valeria. El enfoque de análisis sobre la autoría oculta y la manipulación de datos en el sector corporativo es brillantísimo. Esto no es solo para aprobar un máster, esto tiene potencial para convertirse en una ponencia principal en el Congreso Internacional de Comunicación de junio. Me alegra que lo vea así. He tenido un caso de estudio muy cercano que me ha servido de inspiración. Respondí, con una tranquilidad absoluta. Pues no perdamos más tiempo. Déjame los papeles, hablo hoy mismo con el Tribunal de Admisiones y te aseguro que tienes tu plaza reservada. Me da rabia que una mente como la tuya haya estado perdiendo el tiempo haciendo notas de prensa para marcas de champú estos últimos años. Ya no voy a perder más el tiempo, profesor. Se lo garantizo. Al salir del campus de la Complutense, el aire primaveral de Madrid me sentó de otra manera. Sentí que estaba recuperando los trozos de la Valeria que había ido dejando por el camino para que Marcos pudiera brillar. Mientras subía las escaleras de la estación de metro de Moncloa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Camila. Llevaba 2 semanas llamándome a diario, enviándome flores a la oficina, intentando desesperadamente que la perdonara por su silencio de 8 meses. ¿Valeria? Por favor, no me cuelgues. Suplicó en cuanto descolgué. Solo quiero saber cómo estás. Mañana es la boda de Marcos en Segovia y, joder, todo nuestro grupo está subiendo fotos de los trajes y las maletas. Me da un asco tremendo tener que ir, te lo juro por mi madre. Si tú me dices que no vaya, me invento que tengo COVID y me quedo en Madrid contigo. Me apoyé en la barandilla del metro, escuchando el bullicio de los estudiantes a mi alrededor. Ve a la boda, Camila. Dije, con un tono extrañamente amable. ¿Qué? ¿De verdad me estás diciendo que vaya? Pensé que me odiarías para siempre. No te odio. Ya no. Pero de verdad, necesito que vayas. No te pierdas esa boda por nada del mundo, Camila. Ve, búscate un buen sitio cerca de la mesa presidencial y asegúrate de tener el móvil bien cargado. Vas a ver algo histórico. Valeria, ¿de qué estás hablando? Me estás asustando. Su voz bajó una octava, llena de confusión. Mañana lo entenderás todo. Disfruta del viaje a Segovia, tía. Nos vemos el lunes. Colgué antes de que pudiera empezar con su batería de preguntas. La cuenta atrás había llegado a su fin. Las piezas estaban colocadas, el guión estaba cerrado y el escenario principal en Segovia estaba listo para que el mentiroso perfecto saliera a escena. El 14 de abril amaneció con ese cielo limpio y frío tan típico de Segovia. El viñedo y el castillo medieval elegidos para la ocasión estaban blindados por un despliegue de seguridad digno de una cumbre de estado. Los coches oficiales y las berlinas de lujo de los apellidos más pesados de Madrid colapsaban el acceso principal. Marcos paseaba por los salones de la zona de invitados, ajustándose los puños de la camisa con gemelos de oro, destilando esa suficiencia que da el creerse el tipo más listo de la sala. Al verlo entrar al reservado donde su madre terminaba de retocarse, se dibujó en su rostro una sonrisa de absoluto triunfo. Vaya, mamá. Estás impecable. Dijo Marcos, dándole 2 besos rápidos en las mejillas. Menuda convocatoria. He visto al presidente de Ibertech en la tercera fila de la ceremonia. Esto es otra liga. Elena le recolocó el prendido de flores blancas en la solapa del traje con dedos firmes, orgullosa. Te lo dije, hijo. El dinero llama al dinero. Esto es lo que te correspondía por derecho, no las minucias en las que estabas perdiendo el tiempo antes. La familia de Isabela ha respondido como Dios manda. Solo espero que mantengas la cabeza fría y no metas la pata con ninguna tontería de última hora. Por favor, mamá, ¿por quién me tomas? Marcos soltó una carcajada despectiva, mirándose al espejo. Todo está bajo control. La otra ni se ha quejado, aceptó el desplante como una corderita. A estas horas debe de estar llorando en su piso de Chamberí. Hoy solo importa consolidar el acuerdo con don Alejandro Martínez. Ese hombre es mi billete hacia el monopolio tecnológico.
mientras ellos celebraban su clarividencia familiar, yo me encontraba en la cabina de control multimedia, oculta detrás de las grandes pantallas LED instaladas en el salón del banquete. El primo de Isabela, Gonzalo, me había colado a primera hora de la mañana simulando que era parte del equipo de realización de la productora. Frente a mí, una mesa de mezclas con decenas de canales y el técnico de sonido, un chico joven que me miraba con una mezcla de nerviosismo y expectación. ¿Seguro que la novia ha dado el visto bueno a esto?, me susurró el técnico, con el dedo apoyado en el conmutador general de las pantallas. Si emitimos esto sin la autorización del organizador del evento, me juego el puesto, tía. Esto es un suicidio profesional. Tranquilo. Le respondí, sin apartar la vista del monitor de realización que mostraba los exteriores del castillo. Tu jefa directa es Isabela, y ella ha pagado cada céntimo de este equipo. Si te dice que pinches el archivo video-sorpresa-novios, tú lo pinchas. El resto no es asunto tuyo. Solo asegúrate de subir el potenciómetro de los altavoces generales al máximo cuando yo te lo indique. No quiero que se pierda ni un matiz del audio. El monitor cambió de plano de repente. La música sacra empezó a tronar por megafonía. La ceremonia civil iba a comenzar en los jardines del castillo. Marcos caminó hacia el altar improvisado, saludando a derecha e izquierda con sutiles inclinaciones de cabeza, recibiendo las palmaditas en la espalda de los inversores más potentes del país. Se colocó frente al oficiante de la ceremonia, erguido, impecable. A los pocos minutos, las puertas de forja del jardín se abrieron de par en par. Isabela apareció de la mano de su padre, don Alejandro Martínez. Vestía un diseño de alta costura color marfil que parecía ceñirse a su cuerpo como una armadura. Su rostro estaba extrañamente sereno, sin el velo clásico que cubriera sus facciones. Caminó con paso firme, sin desviar la mirada, directa hacia el altar. Marcos la recibió tomándola de las manos, fingiendo una devoción absoluta ante la mirada complacida de toda la aristocracia financiera madrileña. El oficiante comenzó el discurso reglamentario, hablando del compromiso, del futuro común y del peso de la unión institucional. Los minutos pasaban y la tensión en la cabina de control era casi palpable. Yo no quitaba el ojo del plano corto de la cara de Isabela. Sabía que el momento estaba a punto de llegar. Marcos Ruiz, pronunció el oficiante, con voz engolada y solemne. Aceptas a Isabela Martínez como tu legítima esposa, para amarla, respetarla y serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Marcos hinchó el pecho, mirándola fijamente con esos ojos que tantas veces me habían engañado a mí. Sí, quiero. Respondió, alto y claro, haciendo que el eco de su voz resonara en los muros de piedra del castillo. El oficiante se giró entonces hacia ella. Isabela Martínez, aceptas a Marcos Ruiz como tu legítimo esposo, para amarlo, respetarlo y serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Isabela no pestañeó. Soltó las manos de Marcos con una lentitud calculada, dio un paso hacia atrás y se giró por completo hacia el micrófono de pie que presidía el estrado, dándole la espalda al oficiante y encarándose directamente con los más de 200 invitados que abarrotaban las hileras de sillas. No, no quiero, dijo Isabela. Su voz, amplificada por los altavoces exteriores, cortó el aire de Segovia como una cuchilla de afeitar. Un murmullo unánime, un siseo de asombro, recorrió las 200 filas de invitados. Don Alejandro se incorporó a medias de su asiento de primera fila, con el ceño fruncido. Elena, la madre de Marcos, se llevó la mano a la boca, perdiendo toda su compostura burguesa de golpe. Marcos se quedó petrificado, con la sonrisa congelada a mitad de gesto, pensando que se trataba de una broma de mal gusto o de un ataque de nervios de última hora. Isa, cariño, ¿qué haces?, susurró Marcos, intentando acercarse a ella y agarrarla del brazo. ¿Te has puesto nerviosa por el protocolo? ¿Vuelve aquí? No me toques, le espetó Isabela, apartándose con un desprecio absoluto y hablando directamente al micrófono. No quiero casarme con este hombre porque no tengo la menor intención de firmar un contrato matrimonial con un estafador profesional, un mentiroso compulsivo y un parásito social que se ha dedicado a utilizar a mi familia para trepar en los negocios mientras mantenía una doble vida asquerosa. Isabela, por Dios, cállate, gritó Elena desde su sitio, levantándose del todo con los ojos desorbitados.
Estás delirando, esto es una vergüenza pública. Alejandro, haz algo con tu hija. Don Alejandro Martínez se adelantó hacia el altar con el rostro congestionado por la ira, mirando a Marcos y luego a su hija. ¿Qué demonios significa esto, Isabela? Exigió el magnate, con una voz que hizo temblar el estrado. Explícate ahora mismo antes de que mande desalojar este sitio. No hace falta que lo explique yo, papá. Dijo Isabela, mirando fijamente hacia la cabina multimedia donde yo estaba atrincherada. Hemos preparado una proyección especial para que todos los presentes, especialmente vuestros socios comerciales, entiendan perfectamente la clase de joya que estabais a punto de meter en vuestras juntas de accionistas. Isabela miró hacia nuestra posición y asintió con la cabeza. Yo me giré hacia el técnico de sonido, que sudaba frío sobre la mesa de mezclas. Ahora. Le ordené, con voz firme. Dale al play y sube el volumen general. Que lo escuche hasta el último rincón de este maldito castillo. El técnico de sonido apretó el botón de reproducción con un dedo tembloroso y, al instante, las gigantescas pantallas LED del salón del banquete, que debían mostrar un video idílico de la pareja montando a caballo por los viñedos, se encendieron con un fogonazo de luz blanca. Los altavoces de alta fidelidad de la finca tronaron, inundando los jardines con un sonido nítido y ensordecedor que acalló de golpe los murmullos de los invitados. Lo primero que retumbó en todo el recinto fue la voz de Marcos, grabada apenas unos días antes en mi piso de Chamberí. Isa es una soberbia que solo habla de marcas y de viajes. Es solo un trámite, te lo juro. En cuanto cerremos la ronda de financiación de la nueva empresa y firme las acciones a mi nombre, buscaremos la manera de estar juntos. Isabela es solo una herramienta de inversión. La cara de Marcos se desfiguró por completo. La palidez que le cubrió el rostro fue tan radical que pareció envejecer 10 años en un segundo. Intentó abalanzarse hacia el oficiante para quitarle el micrófono, pero don Alejandro Martínez, con el rostro inyectado en sangre y una furia contenida que daba pánico, le puso una mano firme en el pecho, empujándolo hacia atrás con una fuerza brutal. «Apagad eso. Apagad esa puta pantalla ahora mismo», bramó Marcos, perdiendo los papeles, con la voz rota por el pánico mientras miraba desesperadamente hacia la cabina multimedia. «Es un montaje. Alejandro, por favor, te juro que es una imitación con inteligencia artificial. Isa, mírame, esa no es mi voz». «Cállate la boca, desgraciado», le espetó Isabela, apartándose de él con un asco infinito. «Sé perfectamente cómo hablas cuando te crees el tipo más listo de Madrid. No intentes negar lo evidente». Mientras Marcos gritaba, la pantalla cambió. Aparecieron los documentos del proyecto NextGen, ampliados con flechas rojas que destacaban los metadatos de autoría a mi nombre, seguidos de las capturas de pantalla de los correos electrónicos donde Marcos me llamaba conocida de confianza ante su director general para no reconocer que yo había hecho todo su trabajo. El logotipo de Ibertech, la empresa inversora del padre de Isabela, parpadeaba justo al lado de las pruebas del fraude. Los invitados, entre los que se encontraban los empresarios más influyentes del sector tecnológico y financiero del país, comenzaron a hablar en voz alta, rompiendo el protocolo de la boda. Los comentarios eran cuchillos. «Menudo pájaro», se escuchó decir al director de Ibertech en la tercera fila. «Ha estafado a su empresa anterior y pretendía colarse en nuestro consejo de administración. Esto es una puta vergüenza», gritó don Alejandro, girándose hacia Marcos con los puños cerrados. «Te hemos abierto las puertas de nuestra casa, te hemos financiado la startup, te he presentado a mis mejores clientes, y resulta que eres un muerto de hambre que no sabe ni redactar un proyecto sin robárselo a su exnovia». Elena, la madre de Marcos, completamente desquiciada al ver cómo el futuro de oro de su hijo se desintegraba en televisión pública, corrió hacia el altar e intentó agredir a Isabela. «Niñata consentida. Estás loca. Has montado este circo para humillar a mi hijo delante de todo Madrid», chilló Elena, con los ojos fuera de las órbitas y el peinado deshecho. «Marcos vale 1000 veces más que tú y tu estirpe de nuevos ricos». Antes de que Elena pudiera tocar a Isabela, 2 miembros de la seguridad privada de los Martínez la agarraron de los brazos con firmeza, apartándola del estrado mientras ella pataleaba y maldecía. Marcos, viendo que su madre empeoraba las cosas y que el video continuaba mostrando fotos explícitas de sus encuentros conmigo en hoteles de la Sierra Madrileña mientras Isabela organizaba el catering,
cayó de rodillas sobre la alfombra del altar. El traje de 3.000 euros estaba arrugado, cubierto de polvo. Isa, por favor, don Alejandro, escúchenme. Suplicó Marcos, con lágrimas de pura desesperación corriendo por sus mejillas, agarrando el bajo del vestido de marfil de la que iba a ser su esposa. Podemos arreglarlo en privado. La prensa está fuera, si esto sale de aquí estamos arruinados todos. Pensad en las acciones, pensad en la reputación de la familia. Isabela lo miró desde arriba con una frialdad corporativa que daba escalofríos. Se agachó levemente, lo justo para que él pudiera escucharla con claridad por encima del ruido del video, que ya llegaba a su fin. La reputación de mi familia está a salvo porque hemos sido nosotros quienes hemos echado a la basura al parásito antes de que infectara la empresa, Marcos. Le susurró Isabela, con una sonrisa despiadada. A partir de mañana, no tienes despacho, no tienes tarjetas de crédito oficiales, no tienes chale en La Moraleja y tu nombre está vetado en todas las aceleradoras de empresas de este país. Estás acabado. Don Alejandro dio un paso al frente y miró a los dos guardaespaldas que sostenían a Elena. Sacad a esta escoria de mis viñedos. Ahora mismo. Y si vuelven a pisar una propiedad de la familia Martínez, ordenad que los detengan por allanamiento. Sentenció el magnate, dándole la espalda a Marcos como si fuera un mueble viejo. Isabela se giró hacia el oficiante, que miraba la escena con el libro de actas temblando entre las manos. La ceremonia ha terminado, dijo ella, con total tranquilidad. Se recogió la falda del vestido de alta costura con una elegancia impecable, se giró hacia las hileras de invitados que seguían en shock, y comenzó a caminar con paso firme hacia la salida del recinto. No miró atrás ni una sola vez. Dejó a Marcos arrodillado en el suelo, sollozando en mitad del desastre, rodeado por los murmullos denigrantes de la élite de Madrid. Desde la cabina de control multimedia, apagué el sistema. El silencio que se apoderó del salón del banquete fue absoluto, sepulcral. Miré la pantalla del monitor de realización, el engaño perfecto de Marcos Ruiz había estallado en 1000 pedazos, y las esquirlas lo habían destrozado a él. Guardé mis dispositivos en el bolso, le di una palmadita en el hombro al técnico de sonido y salí por la puerta trasera del castillo, respirando el aire puro de la victoria. Mientras el caos devoraba el castillo de Segovia, yo ya iba de camino a Madrid, conduciendo por la autovía A6 con las ventanillas bajadas y el aire frío de la sierra limpiándome los pulmones. Al llegar a la capital, aparqué el coche y me senté en la terraza de un café en la Gran Vía, inundada por la luz del atardecer. Saqué el teléfono del bolso. Tenía 83 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. El grupo de WhatsApp de mis antiguos amigos era un polvorín. El primer mensaje que abrí fue el de Camila. Camila, Valeria, por Dios. Ha sido una puta locura. Marcos está destrozado, arrodillado en el suelo llorando y don Alejandro se lo quería llevar por delante. Su madre se ha liado a gritos con los de seguridad. Dime que no has sido tú, tía. Dime que no has tenido nada que ver con esto. Esbocé una sonrisa tranquila, le di un sorbo a mi café y tecleé una respuesta corta, sin un ápice de temblor en los dedos. Valeria, ya está bien, Camila. Todo ha terminado. Disfruta de la vuelta a Madrid. Bloqueé su número inmediatamente después. Hice lo mismo con el de Sofía, con el de Carlos y con el de cada uno de los miembros de ese entorno cobarde que había decidido que mi dignidad valía menos que el silencio cómplice de sus conveniencias. No lo hacía por rabia, lo hacía por higiene. Esas personas ya no pertenecían a mi mapa. Los meses siguientes pasaron a una velocidad vertiginosa. Me volqué por completo en mis estudios y en el desarrollo de mi ponencia para el Congreso Internacional de Comunicación. Pasé noches enteras en la biblioteca de la universidad, discutiendo enfoques metodológicos con el profesor Aranda, puliendo cada línea de mi investigación sobre la autoría oculta en el sector corporativo. Volver a ser la dueña de mi tiempo, sin tener que justificar mis horarios ni moldear mis ambiciones para no herir el ego de un hombre, me devolvió una energía que creía perdida a los 20 y tantos. El día del Congreso, el auditorio principal de la Universidad Complutense estaba lleno. Cuando subí al estrado y me coloqué frente al micrófono, sentí una seguridad absoluta. Expuse mi proyecto con voz firme, clara, desgranando cómo el talento de las mujeres en las agencias de comunicación a menudo era canibalizado por figuras directivas sin escrúpulos. Cuando terminé,
El aplauso del público se prolongó durante casi un minuto. Al bajar del escenario, salí al campus para respirar un poco de aire fresco. El sol de junio calentaba el asfalto. De repente, una figura desaliñada se interpuso en mi camino. Era Marcos. Tardé unos segundos en reconocerlo. El hombre del traje impecable y la sonrisa de ejecutivo agresivo había desaparecido. Llevaba una chaqueta gastada, el pelo mal cortado y unas ojeras profundas que le hundían la mirada. Parecía un fantasma atrapado en un cuerpo demasiado flaco. Valeria, por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo solo un minuto. Me suplicó, poniéndose en mitad de la acera. Su voz sonaba ronca, completamente rota. Me detuve, pero no di un paso atrás. Lo miré fijamente, sin desprecio, simplemente con una curiosidad fría, como quien examina un objeto viejo en un rastro. No tenemos nada de qué hablar, Marcos. Llego tarde a la copa de vino de honor del Congreso. Valeria, me han destruido la vida. Dijo, y se le saltaron las lágrimas de golpe, sin importarle que un par de estudiantes pasaran por nuestro lado. Ibertech me puso una demanda por fraude de propiedad intelectual al día siguiente de lo de Segovia. He tenido que gastarme todos mis ahorros en abogados para no acabar en los tribunales. Mi madre ha tenido que vender el chalet de la sierra para pagar las deudas. En Madrid nadie me coge el teléfono, vale. Mi nombre está manchado en todo el sector. Nadie quiere contratarme. Eso se llama consecuencias, Marcos. Haberlo pensado antes de robar el trabajo ajeno y construir tu carrera sobre una montaña de estafas. Respondí, manteniendo un tono plano, sin elevar la voz. Lo sé. Sé que fui un imbécil, un egoísta de mierda. Exclamó, dando un paso hacia mí e intentando agarrarme de las manos, pero me aparté antes de que pudiera rozarme. Me dejé cegar por mi madre, por el dinero de los Martínez, por esa necesidad estúpida de demostrar que era alguien importante. Pero te juro que no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Isabela era un monstruo de frialdad, Valeria. Contigo yo era real. Tú me querías de verdad, por quien era, no por mis contactos. Se dejó caer de rodillas sobre el césped del campus, tapándose la cara con las manos, sollozando con una desesperación patética. Por favor, Vale. Gimió desde el suelo. Sé que me odias, y tienes todo el derecho del mundo. Pero ayúdame. Retira las pruebas del proyecto NextGen, habla con tus contactos de la agencia, di que todo fue un malentendido de pareja. Si tú me perdonas públicamente, podré empezar de cero en otra ciudad. Te lo ruego, Vale. Volvamos a empezar juntos, lejos de todo este fango. Te prometo que esta vez haré las cosas bien. Lo miré desde arriba. En otro tiempo, ver a Marcos llorar así me habría partido el alma, habría activado ese instinto estúpido de protección que me llevó a regalarle 6 años de mi juventud. Pero ahora, lo único que sentía era una profunda e incorruptible indiferencia. El espacio que él había ocupado en mi vida ya estaba completamente lleno de cosas que yo había elegido, que yo había construido de la nada, cosas que eran 100% mías. Levántate, Marcos. Das lástima. Le dije, con una voz tan tranquila que pareció congelar sus sollozos. Él levantó la vista, con los ojos rojos, buscando desesperadamente un resquicio de compasión en mis facciones. ¿Me vas a ayudar, vale? No te odio, Marcos. Para odiarte tendría que importarme lo que haces con tu vida, y la verdad es que me da exactamente igual si acabas en la calle o si consigues un trabajo de camarero en la otra punta del mundo. Le clavé la mirada por última vez. Me pides que volvamos a empezar porque dices que te robé 6 años. Pero estás equivocado. Tú no me robaste nada. Tú solo fuiste el filtro que necesité para quitar la basura de mi camino y entender que la parte buena de la historia siempre estuvo en mí. Vale, por favor. No me llames Vale. Para ti soy Valeria. Y ahora, si me disculpas, mi tribunal de máster me está esperando dentro. Que tengas una buena vida, Marcos. O lo que quede de ella. Me giré y caminé hacia la entrada del edificio principal de la facultad, pisando con fuerza, con la cabeza alta. Escuché su último grito ahogado a mis espaldas, pero no me detuve. No miré atrás.
Al cruzar la puerta acristalada del auditorio, el aire acondicionado me refrescó el rostro. El profesor Aranda me vio entrar y me hizo un gesto con la copa de cava en la mano, sonriendo. Caminé hacia el grupo de académicos, sintiendo una ligereza maravillosa en el pecho. Por fin estaba aquí. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque elegí seguir construyendo cuando habría sido más fácil hundirse. Miré mi reflejo en el cristal de la gran ventana, era yo. Libre, entera y completamente dueña de mi propio destino.